Helgaru a todos, bienvenidos a este especial de viernes, el segundo especial de viernes de marzo que coincide además con San Patricio. Así que hoy, y como algo excepcional, absolutamente excepcional, tengo mi cerveza y quisiera brindar con todos vosotros por San Patricio. Porque en casa es un santo, quizá el único santo que tiene un apego, que tenemos un apego especial. Y bueno, siendo hoy además el especial de religiones y de dioses, pues me parece oportuno. Así que Helgaru, decimotercera, y por San Patricio. Un santo que anima a beber cerveza no puede ser malo. Eso es lo que opina mi mujer. Bienvenidos todos, los que ya podéis estar por ahí, no sé cuántos seréis. Eh, Bienvenidos todos los que en algún momento os suméis a lo largo de este especial, de la emisión de este especial, y a cualquiera que en algún momento termine viendo este directo fuera del directo en la grabación que queda en Twitch o en el canal de YouTube. Helgaru Jeresna, Helgaru Fran, decimotercera, Helgaru Cronista Guardián. Muchísimas gracias a todos por estar ahí tan desde primera hora. Y bueno, como es mi intención en los últimos viernes, quisiera hacer todo lo participativa posible la charla, para que no sea un monólogo, para que no sea solamente en una dirección. Sé que el tema es un poco, bueno, no sabría cómo calificarlo. No sé si menos atractivo o más complejo que otros. Yo entiendo que igual hablar de razas o hablar de cualquier otro aspecto dentro de Flor de Jade puede resultar a priori más interesante. Siempre hablar de religión, de religiones, de dioses, pues no sé cómo se lo toma cada cual. En cualquier caso, Flor de Jade es una historia que tiene sus raíces en la épica fantástica clásica, y prácticamente no hay un escenario en el que, dentro del género, en el que las culturas no tengan dioses. Ya iba contigo. En el que las culturas no tengan dioses. Quizá el único, así de manera muy clara, pudiera ser el propio Señor de los Anillos, en el que la religiosidad dentro de lo que es el texto del Señor de los Anillos queda bastante más escondida, ¿no? Dentro de esa dicotomía, de ese maniqueísmo que se presenta en el texto. Sin embargo, a poco que uno bucea en universos de ficción, épico, fantástico, es la presencia de los dioses y de los rituales y de la religiosidad es evidente. Yo cuando me planteé los cimientos de Flor de Jade, evidentemente no quise excluir la fórmula religiosa, ¿no? La religiosidad. Yo dentro, quizá porque además establecemos como marco de referencia para el género nuestra propia Edad Media, y nuestra propia Edad Media es quizá uno de los momentos más religiosos, más donde la religiosidad está muy presente, ¿no? Y entonces, ya sea por emulación o no, yo creo que los universos del género más o menos clásicos tienen muy presentes siempre el tema de los dioses. Además, con el rollo divino se pueden organizar y se pueden incardinar un montón de cuestiones que pueden o no
formar parte de la trama de él, diríamos la historia en concreto. Helgeru David, muy buenas noches, muy bienvenido a este especial de viernes. Me alegro un montón contar con todos vosotros. Eh, en ese particular, yo quiero lanzar las líneas generales de lo que es el elemento religioso, el elemento de creencia divina en Flor de Jade. Muchos, ya sabéis o habréis notado, es posible que hayáis notado, que, bueno, si bien el elemento divino es tangencial en lo que es la estructura, la gran estructura de la saga, y tiene una presencia, diríamos, más o menos acorde con muchas otras cuestiones del género, muchos otros, diríamos, típicos del género. Maroa, Helgeru, muy bienvenida. Eh, estoy prácticamente iniciando la historia. Si bien es lo que os decía, la presencia de los dioses, de lo divino, no toma un protagonismo, diríamos, de primer orden, conforme nos acercamos al final, conforme avanzamos especialmente en oscuridad. Aquellos que tengáis la lectura especialmente avanzada, sabréis que hay un punto de conexión, un punto de importancia muy, muy interesante que conecta directamente con lo que son las figuras divinas en sí, en general. ¿Vale? Fuera de esto, el universo de Flor de Jade tiene un rico muestrario de religiosidades y de espiritualidades. Y en este sentido está absolutamente a tono con el resto de los elementos que conforman el universo de Flor de Jade. Igual que cuando el otro día hablábamos de razas y yo, por ejemplo, os decía que no encontré en ningún momento ninguna razón para que hubiese una multiplicidad de razas. Y estoy hablando de lo que nosotros entendemos por raza dentro de la especie humana, que no es tal, que no se puede llamar así en realidad, que son distintas coloraciones de piel, ¿no? Para nosotros, nosotros establecemos esas diferencias, ¿no? Y hablamos de una raza, diríamos, africana o negra, o una raza de coloración roja que entendemos en eso pues indios, norteamericanos, todo el componente próximo oriental, bla 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 bla, una raza blanca que normalmente está asociada a la caucásica, es decir, este tipo de variantes. Yo entendía que elfos, enanos y prácticamente casi cualquier otra raza, o sea, otra especie dentro de Flor de Jade, no había ninguna razón porque no presentase esos matices que están directamente relacionados con el clima, no tiene mucho más, no tiene mucha mayor explicación, no hay mucha más historia en eso, ¿no? Es decir, pues de la misma manera pensé que diferentes eh, concepciones de lo religioso deberían de darse en un mundo variado y lleno de matices como el que yo quería plantear. En ese sentido creo que hay una muestra casi de cualquier variante religiosa que podamos encontrar en nuestra propia realidad transportada al universo de Flor de Jade. En este sentido, la religiosidad principal, por numerosa y por ser la aceptada, adaptada y desarrollada por algunas de las razas más hegemónicas en la historia de Flor de Jade, es el politeísmo, que además es, diríamos, la fórmula religiosa típica de los universos de género
épico, fantástico o fantástico en general. Lo normal es que haya muchos dioses, que esos dioses tengan arquetipos y que representen, igual que pasaba con la antigüedad clásica y no tan clásica, representen distintos aspectos, ¿no? Y estén asociados a distintas, o bien fenómenos meteorológicos, y aquí podríamos hablar una barbaridad de cuál es en realidad el origen de la divinidad, del concepto de la divinidad y de Dios en nuestro propio mundo. Y no es una casualidad que muchos dioses estén relacionados con aspectos meteorológicos o con aspectos climáticos en general, o de divisiones y aspectos, diríamos, de la jerarquía social, ¿no? Asociados a un tipo de trabajo, a un tipo de lugar, geográficos, es decir, en esencia, el politeísmo es quizá la fórmula religiosa más extendida. Esto en el universo de Flor de Jade tiene la explicación de que probablemente los primeros, la gran raza politeísta, son los elfos. Y todo aquel que haya buceado en este universo sabe que los elfos componen la raza de cimentación, ¿no? Es la raza que ha dado lugar y que ha exportado buena cantidad de rasgos que para ellos eran propios a otras culturas, especialmente la humana, que es la que en el tiempo histórico de los sucesos de Flor de Jade tiene la hegemonía, o tenía la hegemonía mundial, por decirlo de alguna forma. Y es casi una herencia, y de hecho en el caso de los elfos con los humanos es casi una herencia muy directa. Es decir, los humanos, como ocurriría con el mundo romano, a expensas del mundo griego, prácticamente lo que van a hacer es asumir buena parte de ese corpus divino y lo van a adaptar a su propia filosofía, idiosincrasia y maneras de entender. Los huecos faltantes los van a rellenar con dioses de nuevo cuño. En algunos casos el dios élfico prácticamente pasa intacto, solamente se le cambian algunas cuestiones, diríamos, de superficie. En otras hay una especie de mezcla. Helgaru Cantuvena, bienvenida. Eh, Siéntete como en casa. Estamos hablando de dioses. Y en otros casos va a haber una hibridación, es decir, como si la mitad de los atributos del dios se quedan, pero los que no interesan se quitan y se queda como una cosa mezclada. Y en algunas ocasiones va a haber directamente una aportación totalmente nueva, donde como mucho va a quedar el nombre o elementos muy curiosos. Se van a establecer, diríamos, como líneas dinásticas. Recordadme en este punto que hable, por ejemplo, de Yelma. Eh, a mí me pareció natural el tema de darle a los elfos esa religiosidad politeísta, que además es politeísta y panteísta. Es decir, ellos ordenan sus dioses en panteones. Esos panteones están dedicados a algo en concreto, ¿no? Tienen, diríamos, como un tema común. Y todos los dioses que están insertos en ese panteón funcionan como una especie de familia o de casta o de clan, ¿no? En el que están a veces relacionados unos con otros, y las atribuciones de esos dioses están dentro de una misma área. Ellos tienen varios panteones y cada uno de esos panteones está ordenado en casas, que son, diríamos, como mini panteones, panteones todavía más específicos, donde pues están dos, tres, cuatro dioses que comparten, diríamos, muchas similitudes. Esta fórmula es la que van a heredar los humanos y van a hacer básicamente lo mismo. Eh, Enanos y elfos representan, diríamos, una inmensa mayoría poblacional, por decirlo de alguna manera, y sobre todo una gran hegemonía en el mundo, un gran peso, y esta fórmula del politeísmo, en el que los dioses tienen sus templos, en el que tienen sus propios sacerdotes y se dedican, diríamos, al área
al que el dios en concreto está asociado, es probablemente lo más extendido en el universo de Flor de Jade. Pero no es lo único, no es lo único. Tenemos una religiosidad monoteísta. En este caso son los enanos. Los enanos tienen, además es una cosa híbrida, ¿no? Los enanos tienen la figura de Mosal, que en la conciencia es un dios, pero en realidad tampoco es un dios. Hay conciencia de que es como un dios elevado, como no todo el mundo, no todos los enanos lo plantean de esa manera, pero está más o menos consensuado, asumido, aceptado, aunque no se verbalice. Es la idea de que Mosal pudo tener una existencia mortal y que de alguna manera sus gestas y sus logros lo elevaron a la categoría de Dios. Y si queréis, ponemos otra nota a pie de página, porque bueno, también puede ser un tema interesante del que hablar, ¿vale? Esa elevación. Como todo, en Flor de Jede, yo he tratado de darle una cimentación real y realista a todos estos valores, por una cuestión muy sencilla, porque los historiadores es lo que muchas veces hacemos, es decir, tú te encuentras unas mitologías y esas mitologías normalmente están escondiendo cuestiones que son reales. Esa mitología responde a una manera de entender o de hacer entender una realidad, ¿no? Que a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y se ha ido terminando construyendo una historia, diríamos, fantástica, pero que en su fondo tiene una realidad, hay una realidad. Mozart tiene ese componente, tiene el componente de ser una figura absolutamente relevante. Para los enanos, en realidad los enanos no rezan, los enanos rara vez construyen, y por los enanos estoy hablando, ya lo sabéis, ya hablamos de la raza, de algo muy grande con muchas variantes. Quizás deberíamos de estar hablando solamente de los enanos del oeste y del norte, sobre todo para poder precisar. Es verdad que los enanos orientales también tienen la figura de Mosal como una figura capital, pero incluyen otros elementos. Siempre igual, siempre con ese concepto de tuvieron una vida mortal y sus actos son los que los han llevado a engrandecerse. Para un enano lo importante son los actos, es decir, el componente, diríamos, de valor personal, de capacidad de hacer girar, diríamos, los grandes hitos históricos, ¿no? Un individuo capaz de hacer transformar o de girar completamente el tiempo histórico en el que vive, merece ser recordado por esos gestos, ¿no? Y probablemente eso es ese recuerdo y esa ponderación de esos actos y de ese ser el que termina colocándolo en un estatus en el que ya no es solamente un mortal y no es un personaje histórico, sino que se queda en otra categoría, en una categoría que podríamos asumir como de Dios. Mozart es un inspirador para los enanos. Mozart es alguien que según ellos los lleva a la piedra. Es el personaje que termina haciendo que los enanos sean los enanos que son y los enanos que conocen. O sea, y que se conocen ellos y que conocéis vosotros además, ¿no? Entonces, esa es la parte relevante. Hay capillas, se le pueden dejar ofrendas, hay recuerdos, pero no hay un sacerdocio, diríamos, de Mozart en ningún caso. Los enanos, ese tipo de espiritualidad es como muy interna, es como muy personal, ¿no? Es como una relación de tú a tú, en el que no necesita de un cuerpo de sacerdotes ni de nada para establecer un culto ni nada. Ellos seguían muchísimo por la tradición, por las cosas que siempre se han hecho o que hacían sus ancestros, ¿vale? Entonces, es un monoteísmo, pero es un monoteísmo particular. Porque además ocurre lo mismo que nos ocurre a nosotros en concreto,
Bueno, y digo nosotros, me voy a meter por, por asociación cultural más que otra cosa, pero es lo que pasa con el mundo cristiano católico, con, por ejemplo, las vírgenes, ¿no? Todo el mundo sabe que la Virgen de la Macarena, la de Montserrat y la Virgen del Bastón Largo son la misma figura histórica, ¿no? Son la misma, no hay diferencias. Ellos tienen una serie de elementos que en el fondo son aspectos de Mozart también, ¿no? Aspectos que no necesariamente tienen por qué tener ningún componente histórico. Es decir, puede que Mozart nunca se pusiese a trabajar en una forja, pero los enanos que se dedican a la forja tienen una acepción, diríamos, de Mozart atribuida solo y exclusivamente al trabajo gremial de los herreros, los forjadores y tal, ¿no? Los canteros tienen otro. En el fondo todos saben que son Mozart, aunque no se llame así. En cualquier caso, siempre se refieren a Mozart como esa gran figura que lo abarca todo. Entonces, bueno, es un monoteísmo un poco particular. Eh, Hay más. Existe, quizá, a mi juicio, la fórmula religiosa más sugerente que hay en Flor de Jade, que es muy similar, en realidad, o estaría muy cerca de esa espiritualidad eh, taoísta, sintoísta, muy salida de la tierra. Tened en cuenta que la persona religiosa que mira a los cielos se proyecta fuera, ¿no? Es decir, todas las divinidades, que nadie asocie con esto solamente al dios cristiano, es decir, cuando un romano miraba al Olimpo, invocaba a Marte, estaba proyectándose hacia afuera. Es decir, es una entidad ajena a él la que va a valorar, validar y tal y cual, ¿no? Y es la que le va a dar señales de que si las cosas estaban yendo bien, se han buscado los augurios para ver si los dioses o el dios en concreto estaba a favor de algo que haces o de algo que pretendes hacer, y sin embargo la religiosidad oriental basada sobre todo en esos pilares, en el taoísmo, en el sintoísmo, eh, es una religiosidad hacia adentro, del conocimiento personal, de las vueltas en la cabeza, de la conexión del individuo con todo lo que le conecta al exterior. Es reflexiva, es meditativa, es otra cuestión. La oración en realidad no es una meditación personal. La oración se está invocando a una tercera persona para que escuche, para que mire, para que juzgue, para que decida, para que valore. Sin embargo, la meditación oriental, diríamos, es una mirada hacia adentro, es un conocimiento del uno, es muy antropocentrista, por decirlo de alguna forma. El cuerpo es un templo, eh, entendemos de lo que va. Esa fórmula es el clerianismo. El clerianismo, además, que decidí desde primera hora que no tendría una ortodoxia. El clerianismo es un enfoque, es una manera de entender la relación con lo trascendente, partiendo de la base de que lo más trascendente es uno, es decir, es la conexión de uno, del individuo, con todo lo demás. En ese particular, el clerianismo no tiene una ortodoxia, es decir, no tiene una regla, no hay una manera correcta de acercarse al clerianismo. De ahí que se digan o se diga que existen las 100.000 sectas del clerianismo. Esto evidentemente también da pie a que muchas veces, bueno, pues cada grupo centrado en esa cosmovisión pues ha planteado sus propias reglas, ¿no? Y que pueden ser totalmente distintas a las de la comunidad cleriana de enfrente. En ese sentido son un poco hippies, ¿no? No tienen nada que los lleve a
a compartir una serie de cosas y bueno, pues si la fórmula funciona para ellos, bien está. Es verdad que el clerianismo tiene ese pilar, ¿no? Y ese pilar es el conocimiento de uno mismo y la conexión diríamos, del yo, del individuo, con el resto, entenderíamos, de la creación. Entonces, desarrollan a través de meditación y a través de una serie de pautas, una serie de conexiones con lo que les rodea, ¿no? Siendo quizá la mayor de ellas la conexión con el vacío. La conexión con el vacío es básicamente la conexión con lo trascendente. Y no quiero avanzar, porque sí sabéis que ese punto, precisamente de la conexión con el vacío, tiene mucho peso también conforme la historia, la saga, se avanza. Del clerianismo podríamos hablar de 100.000 cosas. Es decir, creo que tiene sustancia suficiente como para hablar de 100.000 detalles y cuestiones. Diplos Opus, muy buenas, gracias por lo de la camisa. No voy a decirte que es nueva, ni que es la de los domingos, pero sí es raro que me ponga camisa, la ocasión lo merecía. Gracias por el detalle. Helgaru, bienvenido al especial. Eh, Estamos hablando de dioses y de religión dentro del universo de Flor de Jade. Porque no sé si justo acabas de llegar o llevas un rato por ahí. Eh, Os decía, el clerianismo tiene un montón de matices que sería interesante explicar. Y luego creo que quedan unas fórmulas tribales, creo que quedan unas religiosidades a medio camino que no he explotado. Primero porque, bueno, ya sabéis que exploto muchas cosas en la saga. Que no es una lectura breve, no son tomos pequeños, que en la Flor de Jade hay un montón de cosas. Sinia Barquero, Helgaru Recia, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenida, me hace mucha ilusión tenerte por aquí. Lo decía hoy en el stream de juego, me hace mucha ilusión que no se molesten los españoles, pero a nosotros nos cuesta un poquito menos trabajo. Me hace mucha ilusión ver a la comunidad latina por aquí y porque sé que las horas de diferencia hacen bueno, que sea mucho más complicado pillar casi cualquier directo del canal. Y este, que quizás es el más amable, les pilla a la mayoría de ellos en pleno mediodía. O sea que creo que hacen un esfuerzo especial, al menos yo lo entiendo así, lo valoro así. Eh, Helgaru, nena, me alegra un montón tenerte por aquí. Os decía, y se me ha ido un poco, perdón, perdón. Eh, en serio, se me ha ido. Espero que... Estoy oyendo teclear a grupos tribales. Gracias, es mi salvadora. De verdad que, ¿a dónde iría yo sin ella? Feliz San Patricio para los que acabáis de llegar, por cierto. Por eso la cerveza. Os decía, hay otros grupos tribales, religiosidades intermedias, probablemente asociados a otras razas cuyo nivel tecnológico está, no ha llegado a plena civilización tal cual la conocemos, estaría en torno a edades de los metales y tal. Estoy pensando, por ejemplo, en los toros, o estoy pensando en los saurios, o estoy pensando en algunas de estas razas eh, que no he querido explotar sabéis, por lo que os estaba diciendo, ¿no? Los volúmenes son gruesos, se cuentan muchas cosas, intento incluir todo lo posible, pero si además incluyese todos estos detalles, probablemente no acabaríamos nunca. Hay aspectos que evidentemente tienen que quedar colaterales, quedar reflejados quizás solamente en unas líneas muy esporádicas o muy puntuales en algún momento
que venga al cuento citar, o en alguna nota a pie de página, que muchas veces son el recurso para poder por lo menos apuntar algo, ¿no? Que estarían todas estas razas. Pero quizá lo que nosotros mal llamamos paganismo o este tipo de religiones naturalistas, animistas, incluso totémnicas, estaría representado por una variante dentro del mundo religioso de los enanos, que ya os he dicho, son básicamente monoteístas, que sería el Tahabar, el viejo sendero, el viejo camino o los viejos caminos. Que podríamos llegar a pensar, o sea, yo creo que de hecho ni siquiera podría asociarlo con un tribalismo ni con este tipo de religiones que acabo de mencionar antes. Yo creo que el Ta'abar, el viejo camino de verdad, sería el representante de las religiones que nosotros no conocemos, o las fórmulas religiosas que nosotros no conocemos, las más primarias, las más iniciales, probablemente esas que surgieron en el Neolítico o en el último, el final del Paleolítico superior. Eh, esas fórmulas absolutamente prehistóricas que se apegan a un mundo que evidentemente ya no existe, y a un vínculo con la naturaleza que perdimos en el mismo instante en el que nos civilizamos, en el que empezamos a construir casas. Muy apegado, muy apegado con los rituales de los muertos, con los antepasados, con aquellos que nos legaron el camino. Eh, y, eh, y es curioso, porque cuando yo he planteado esto hay gente que me ha dicho, esa fórmula de pensamiento que en realidad sería muy naturalista, sería muy primaria, igual tendría mejor equilibrio en la mentalidad de los elfos, ¿no? Nosotros, por tradición, asociamos elfo y bosques. Y con bosques, además, todas estas fórmulas, como muy paganas, muy célticas, ¿no? De druidas y de hogueras y de tal, ¿no? Y eso parecía extraño en el universo enano, especialmente el universo enano que se plantea en Flor de Jade. Por eso me pareció especialmente interesante. El Ta'abar recuerda el camino del enano antes de la piedra. Y la piedra es la civilización del enano, ¿no? En el mundo de Flor de Jade. Por la piedra entendemos ese cúmulo de cosas que hacen que los enanos estén asociados a las montañas, a las cavernas, a la minería, al subsuelo, bla, 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 bla. Ellos recuerdan, hay un legado ancestral, un recuerdo ancestral que se ha mantenido vivo, no voy a decir en secreto, porque el Ta'abar no es que sea secreto, ni que esté prohibido, ni siquiera está mal visto, está simplemente superado. Es decir, la inmensa mayoría de los enanos entiende que la fórmula religiosa que tienen ellos en la actualidad es como más avanzada, como más moderna, porque ya no tienen recuerdo de eso. David, te vas a acostar a los peques. Sí, yo también espero que salgas vivo. Helgaru, si quieres regresar, ya sabes dónde estamos. Ha sido un placer tenerte esta noche. Ninguno de los enanos recuerda en realidad, ¿no?, aquella etapa. Es como si nosotros siguiéramos tratando de mantener la religiosidad que tenían nuestros ancestros en las cavernas, en las glaciaciones, en momentos de la historia tan lejanos que casi se nos olvida que fueron nuestros, ¿no? El Ta'abar es eso, es una fórmula de religión que se ha mantenido viva gracias a una serie de segmentos en la sociedad
que siguen eh, conservando y manteniendo esos valores. Y esos valores principalmente están muy relacionados con la muerte y con los ancestros, con el legado del pasado. El Tábar se sostiene sobre el hecho de impresionar, entender que el enano eh, le gusta, diríamos, actúa, no voy a decir que es un poser, porque no es esa la palabra, pero actúa para que la gente entienda el valor que tiene su acto. Su acto es público. Ellos se lanzan a la guerra o llevan las cicatrices para que todo el mundo vea lo que él hizo, la valentía que tuvo, el arrojo, el sufrimiento, el tal, ¿no? Es decir, la cicatriz le dice, yo sobreviví a esto, yo estuve allí donde me hicieron esto y sigo en pie, ¿no? Y eso es clarísimamente una manifestación hacia los demás, ¿no? Esa manifestación hacia los demás, que es la que hace que en un momento determinado un enano pudiera engrandecerse lo suficiente, como ocurre con Mosal, como para que trascienda del nivel mortal, el mundo del Ta'abar lo que quiere es, diríamos, impresionar a los ancestros. Ellos tienen muy claro que sin ese otro pasado, sin esos peldaños anteriores, ellos no estarían. Que son deudores de los que estuvieron antes y nunca conocimos, ¿no? Y que todavía llevamos encima, están con nosotros. Sus actos están diríamos, eh, inspirar a los ancestros, no avergonzar a los ancestros. Y hay un componente muy naturalista también, quiero decir. Por raro que parezca, son enanos muy conectados con la naturaleza, en realidad, con las fuerzas primarias de la naturaleza, no solamente con la piedra y el subsuelo y el metal, sino con todo en general. Me parece una rareza, me parece, pues eso, ¿no? Una fórmula religiosa casi prehistórica que ha sido capaz de mantenerse viva. Yo creo que con este panorama, en general, se da en Flor de Jade cabida prácticamente a la casi totalidad de fórmulas religiosas, diríamos con entidad, que los propios seres humanos y en nuestras sociedades y a lo largo de nuestra historia hemos ido desarrollando. Perdón. Eh, y yo quería que todo eso tuviera un reflejo en la saga y en los distintos aspectos de las culturas, razas y criaturas en general que aparecen en ella. A partir de este punto, yo os invito, en realidad, y de verdad, lo digo en serio, a que digáis por chat, me planteéis aspectos concretos dentro de toda esta amplia gama, que o bien tengáis curiosidad por saber, si puedo daros la información, os la daré, por aspectos concretos de dioses concretos dentro de la religiosidad panteísta y politeísta, matices concretos de algunas de las otras líneas, o que me apuntéis algo que se me haya podido pasar, porque no es extraño que se me haya podido pasar algún aspecto, incluso dentro de la religiosidad. Eh, y en este punto es donde me gustaría poder, más que tener un monólogo, tener un diálogo con vosotros. Así que no os cortéis, sobre todo aquellos que ya tenéis muchísima lectura, que habéis leído la saga prácticamente hasta el límite de volúmenes que hay en la actualidad, en algunas ocasiones, más de una vez. Entonces, creo que tenéis un montón de conocimiento acerca de todos estos aspectos, que esta es la noche oportuna para poder compartir. Y básicamente me gustaría
cederos la palabra ahora. Hendir, acabas de ser superado por tu suegri. O sea que ella ya se ha terminado todo lo que hemos ofrecido en sexto volumen hasta el final. Me alegro un montón. Tienes así información de primera mano sobre primeras impresiones o algo así, aunque se salga un poco del tema, no me importa. Sí, siempre lo tuvieron, Gerardo. Ahora con más razón, pero asúmelo, siempre lo tuvieron. A ver, cuenta. De hecho, de hecho es con lo que la amenaza. Parece que tiene una duda y la ha conseguido aclarar en el sexto libro. ¿Cuál? No sé, pero eso es una buena noticia. Tiene resuelta algunas dudas. A ver, y yo lo digo por la mía propia. Yo creo que ya he hablado de esto, no sé si sería oportuno volver a mencionarlo. Mi madre se enganchó a la saga. Mi madre no había visto y le cuesta mucho a ella, la pobre mía, le cuesta mucho separar, ¿sabes? A mí como autor de a mí como al hijo. Y muchas veces las cosas que me intenta decir intenta que no las tome como el halago de una madre hacia su hijo, ¿no? A mí me ha costado mucho tiempo llegar a eso. A mi madre le pasaba igual, como me tiene cerca y me tiene rápido, hay veces que me tira, es que tal, es que cual, y yo decía, no has terminado de leerlo, ¿no? No has terminado, no. Y de hecho ahora le tengo que decir incluso, es que el sexto no es el último, mamá, es que hay cosas abiertas todavía. Eh, claro, y por ahí se relaja. Entonces, me alegro en concreto, ¿no? Que tu madre, esas ansias, pues yo veo que esa generación es como muy ansiosa, en realidad. No sé si es la generación o es el tipo, ¿no? Es decir, son personas, tu madre Elena y la mía, son personas que han leído muchísimo. Y no sé si es eso o la edad, pero son ansiosas, quieren las respuestas. Dice Sinia, yo voy llegando a la mitad de la estación y lo sigo amando. Muchísimas gracias. Descubriendo secretos muy bien guardados. La idea era esa. Sí, quieren ir al grano. Eh, no, quieren ir al grano, no. Yo creo que tiene una duda y quieren resolverla pronto. Y bueno, la construcción de Flor de Jade vosotros la conocéis. Es decir, es una cocción lenta, es un guiso lento, pero al final se dan todas las respuestas. Hay respuestas que se generan en el segundo volumen que se contestan en el cuarto. Y así, ¿no? Eh, entonces, claro, ellas tienen la duda en el segundo y quieren que el tercero se las resuelva. Y a veces no pasa. A veces hay que esperar al cuarto o al quinto o al sexto. Una duda que ha surgido en el segundo. Pero a mí me parece que eso es parte de la personalidad de esta saga también. Es parte de mi manera de estructurar las historias. Y alguna persona con mucho cariño, porque tengo que reconocer que ha sido con mucho cariño, me lo ha dicho
con palabras muy claras. Eres muy hijo de puta. Es decir, eres un cabronazo porque te gusta mantener en vilo al lector e incluso engañarlo. Es decir, hacerle creer que te has olvidado de eso. Y, y resulta que lo resuelves no un tomo después, resuelves esa duda 3 o 4 tomos después, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que al final hace que mis lectores, un tanto por ciento enorme de mis lectores, repiten lectura. Y estamos hablando, repetir lectura de 6 libros de más de 600 páginas, todos. O sea, que es que tela, ¿sabes? Yo creo que más de un lector, cuando ve los volúmenes y tal, se contentaría con acabarlos. Entonces, cuando le dices, no, mira, y tengo lectores que nos lo han leído no 2, 3, 4, 5 veces. Tengo lectores que se han hecho un repaso de todo lo anterior cada vez que he sacado un volumen nuevo. Entonces, cuando ha llegado a un sexto libro, han hecho una sexta relectura de los 5 anteriores. Estamos hablando de que eso es un nivel tochísimo. Es un nivel que me pone los pelos de punta a mí, ¿vale? Y yo creo que parte de esa necesidad no está solo en rememorar las... es eso, es decir, ese tipo de lectoras, lo que dice Kresna, lo que dice Elena, eh, es eso, el tema de que sean libros gruesos no les da miedo. Eh, Sinia dice que puedo hacer una saga de 10 libros. Escúchame, Sinia, con toda honestidad, y esto lo confieso con toda honestidad, yo me he animado realmente a no cerrar con el sexto libro gracias a opiniones como la tuya. Y agradezco además de una manera absoluta que sea tu opinión. Pero tengo que decir que no solamente ha sido tuya. Es decir, porque si igual hay una sola persona que me dice eso, yo puedo pensar, joder, a esta persona le va a encantar. Pero yo tengo que pensar en el grupo de lectores genérico. Y por fortuna sois muchísimos. Y por muchísimos voy a poner un dato, que hay veces, o yo insisto, llevamos un mes en Twitch. El horario no es un horario friendly para todo el mundo. Pero yo del enviado había sacado en papel, en España, 1000 ejemplares. Y mi cuñado, que en aquel momento no era mi cuñado, sino el tipo que se había puesto en contacto conmigo para decir que me había pirateado el libro porque era argentino, me enseñó el sitio donde se lo pirateó. No recuerdo el portal, pero era uno de los grandes portales de descargas de libros de toda Latinoamérica. El enviado, en 2009, tenía en Latinoamérica más de 25.000 volúmenes, más de 25.000 descargas, solo el enviado. O sea, quiero decirte, hay veces que ni yo mismo sé cuánta gente hay detrás. Conozco los que sois, pero el número de ventas se acerca al medio millón. Es decir, sois muchos, muchísimos. Aunque en este chat igual no llegamos a 20. Y yo tengo que pensar en todos esos. Cuando a mí, de los que yo conozco, de la gente que sé que es fiel, que sé que ama la historia, me repiten una y otra vez. Manu Osorio lo decía también, me lo llegó a decir. eh, he tenido más de un feedback en ese sentido. Entonces, yo mismo he dicho, bueno, voy a hacerlo. Quizá hay algo dentro de esta saga que hace que al final no importe si se alargan los tomos, ¿no? Yo lo que no quiero es hacer tomos, evidentemente, de paja, ¿no? Que no tengan contenido, que la gente pueda pensar que simplemente estoy alargando la historia porque me da la gana. Sí, señor. Sí, señor. Jugáis mucho a los piratas, pero también te voy a decir una cosa. Yo no le tengo miedo al pirateo. A ver, desde el punto de vista técnico, es una venta que no haces y es dinero que no te entra.
pero técnicamente la persona que te piratea, en principio, no tenía intención de comprarte. Porque si te compra, o sea, si hubiera podido comprarte, lo hubiera hecho. Hay dos razones por las que la gente entra en el pirateo. Porque el producto sea muy caro y no se lo pueda permitir, o sencillamente porque no quiere invertir en algo que no sabe si le va a gustar o no le va a gustar, y lo que quiere es un testeo. Hay un montón de gente que después del pirateo va y compra, porque lo convences. El pirateo, en realidad, es una forma de promoción. Si te lo tomas de manera honesta, primero, no lo puedes evitar. Y yo te digo lo mismo que Sabina. Hay que ser el top uno en el top manta. Si tú eres el top uno del top manta, tranquilízate. Esto va a salir bien. Porque es, diríamos, el reclamo popular. Te está diciendo lo que la gente quiere. Y la gente te está buscando. Es cierto que hay gente que, bueno, incluso se lo pilla y no termina de leerlo. Pero el grado de conversión puede ser mucho. Especialmente si tu política de precios no es abusiva. Cosa que en aquel momento, especialmente, las políticas de precios de las editoriales eran bestiales. Eran de ebook de 15 pavos. Pero ebook de 15 pavos que en papel no tenían 200 páginas. Dice Sinia, yo procuro siempre comprar en versión digital porque en Costa Rica los libros impresos son un lujo de gente adinerada, están cargados de impuestos. Es que uno además tiene que pensar en eso. La realidad que uno conoce en su país no tiene por qué ser transportable a otro. Yo de eso lo aprendí muy rápido cuando estuve en Argentina, porque tú venías con el chip de, bueno, lo que es normal para mí es normal en todos los sitios y no siempre. Y no siempre es así. Es más, no solamente no siempre, sino probablemente en casi ningún sitio sea así. Y yo por eso nosotros desde el principio planteamos que la política de precios no iba a ser excesiva, no iba a ser abusiva. De hecho, seguimos teniendo los primeros libros, sobre todo los tenemos a un precio, vamos, ridículo. Ridículo de que le ganas céntimos a esos volúmenes. Los últimos están un poco más caros, pero están mucho más baratos de la media editorial, que sigue siendo alta. O sea, la media editorial está en los 8 pavos. Yo creo que el libro más caro que nosotros tenemos, si llega a 6 ya es mucho, ¿no? Eh, y la idea es esa. La idea es que a nosotros, a mí particularmente, nunca me han asustado los piratas. Creo que hacen una labor. Creo que le acercan mi material a gente que probablemente de otra forma no se acercara. Y hay gente que ha tardado incluso años en llegar a comprar, pero al final lo han hecho, porque igual simplemente no podían eh, permitirse el lujo de gastarse la equivalencia en su país de lo que fuera. O eran muy pequeños y no tenían la disposición de una tarjeta o no sé, mil cosas, ¿no? O simplemente era una persona que no le había apostado, o sea, como el tuyo se había bajado 15 o 20, pero al llegar al tuyo, si lo convenciste, si la historia le engancha, este dice, "Mm". Y evidentemente hay muchos que los pierdes, pero hay lectores que ganas que no hubieras ganado de otra manera. Así que yo no le tengo especial temor, ni inquina, ni persigo, ni censuro el tema del pirateo. Forma parte de lo que somos. A mí me halaga que la gente quiera leerme. Preferiría que me pagara, claro, porque tengo que comer. Yo no hago nada más que esto, la gente me conoce lo sabe. Es decir, yo dependo de los libros que vendo. Pero a nosotros nos han llegado a pasar cosas tan bonitas como que en un momento determinado hemos llegado a una página, yo recuerdo, hablo en plural porque en aquel momento éramos Charro y yo, eh, llegar a una página de, de libros pirata, y en lugar de llegar clamando al cielo y llamando ladrón a todo el mundo, diciendo que bueno, que nos encanta que la gente nos esté leyendo, que nos encanta estar incluidos en el catálogo, que tal, que cual, y los propios consumidores, es decir,
decir que en este caso nos compraban. Decir, ostras, pues viendo esto y tal y cual, os voy a comprar. Y de hecho, el propio portal poner un link para que la gente lo comprase. Es decir, cuando tú eres amable en realidad y cuando tú valoras las cosas con un horizonte amplio, la gente se relaja. Yo no le tengo miedo al pirata, ni muchísimo menos. Evidentemente, valoro el que pone un poquito de su parte porque yo sí pueda seguir escribiendo, porque es eso, si no vendo libros, no hay manera de comer en casa. O tenemos que, pues eso, eh, invertir el tiempo en otra cosa. Eh, Me alegro un montón de lo de tu madre Elena y de lo de la suegri de Gerardo, que son la misma persona, para que nadie se despiste. Insisto, por favor, tenéis. Estoy seguro de que podéis tener aspectos, curiosidades y cuestiones. Es un tema muy amplio, el tema de la religiosidad en Flor de Jade, de los dioses, es que precisamente por eso es tan amplio que me ha parecido absurdo hacer un desarrollo inextenso de todo lo que puede llegar a abarcar. Entonces, quizá mejor ir a cuestiones concretas, que igual se ramifican en líneas y en temas y en detalles más específicos. Porque yo también me aburro un poco de escucharme. Últimamente me escucho mucho y todos los días. Así que preferiría que hubiera un pequeño feedback. Y es que insisto, igual no, igual os estoy... yo estaba cocinando y no sé si se ha hablado del culto de Kala. No, no he hablado del culto de Kala. Y de hecho, a ver, el culto de Kala es el motor de la trama de Flor de Jade. Eh, ¿Cuáles son esos dioses que entran en conflicto entre ellos? Estamos hablando de ese pasaje. Yo no puedo preguntar mucho sobre eso, pero me ha encantado la información. Gracias, Mari. Eh, Me alegra. A ver, yo quiero hacer charlas para, diríamos, para todos los públicos, para todos la variante de público que puede encontrarse aquí, que es desde una persona que se ha leído 5 veces toda la trama. Muchísimas gracias. Olor a cerrado 2. Muchísimas gracias por ese seguimiento. Helgaru, bienvenido al especial del viernes. Estamos hablando de dioses dentro del universo de Flor de Jade, que es la saga épica fantástica que este servidor escribe. Bienvenido. Y estaba contestando a María José que, bueno, ha hecho una afirmación muy, muy inocente en ese sentido. Con todo lo bueno que tiene ese concepto, ¿no? Yo intento hacer una charla en la que quepa pues la persona que se ha leído la saga 5 veces antes de encarar el sexto volumen, de la persona que no ha leído nada, que acaba de llegar y que igual ni siquiera sabe de qué va esto. Tratar de equilibrar en esa posición. Si lo hago interesante, especialmente para alguien que tenga muy poco conocimiento de la saga, pues es quizá lo mejor que se me puede decir. En este sentido, Manu, los dioses que hablabas, los dioses que entran en conflicto, entiendo que son esa parcela que aparece dentro de lo que es la letanía, la vieja letanía, y que habla de la guerra de los dioses, ¿no? De esos dioses primigenios que la letanía plantea.
ese conflicto es el conflicto que en la tradición, esto es un aspecto de la religión, ¿vale? Entonces estaría interesante hacerlo. Hay todo un cómputo de mitología y folclore que se va creando a lo largo del tiempo, del largo discurrir del, del tiempo histórico dentro del universo de Flor de Jade, que todas las culturas en realidad aceptan como propia, con sus particulares matices, diríamos, entendamos que esto es una tradición oral, que esto no está escrito en ningún sitio, esa tradición comparten, y de hecho razas diametralmente opuestas, estábamos hablando de las grandes y las hegemónicas, ¿no? Comparten el núcleo central, ¿no? Y luego tienen diversas ramas y añadidos propios y tal y cual. En esa tradición se habla de lo que, diríamos, en historia se llama... se me acaba de ir el concepto. Es la génesis, ¿no? Una cosmogénesis, ¿no? Es decir, cómo se ha creado el mundo, cómo hemos llegado hasta aquí. Eso fueron las primeras fórmulas no religiosas, cosmogonía, exactamente. Es decir, la cosmogonía lo que plantea es cómo se ha creado la realidad, básicamente la realidad que perciben las personas en ese momento. Tú percibes una realidad que es tu presente y si no tienes, porque no tienes en aquel momento, y en muchos momentos de la historia, no se ha tenido conocimiento de lo que ha pasado prácticamente en el pasado más cercano, es decir, en cuanto se ha perdido la información de los testigos más antiguos, a partir de ahí lo que se crea es un relato a través de de esa información, ¿no? Entonces, nosotros mismos hubo un momento en el que no sabíamos cómo habíamos llegado hasta allí. ¿Va? Nadie podía sospechar en aquel momento que es la evolución de un tipo, de una rama de primate. Entonces se elaboran, diríamos, a través de recuerdos, se elaboran historias sobre cómo se ha llegado hasta allí, cómo se ha creado el mundo, cómo tal, esto lo habréis visto en infinidad de religiones. La curiosidad en el universo de Flor de Jade es que esas tradiciones, o sea, eh, esos discursos folclóricos, comparten todos el mismo núcleo. Entonces, es evidente que hay un pasado común que todas esas especies terminan o han terminado recordando, reconstruyendo a través de su propia historia oral. Y todos hablan de un conflicto. Ese conflicto explica, diríamos, el maniqueísmo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El bien, el mal y la neutralidad, que es básicamente la tercera línea, que es la línea que puede acercar las posturas. Eso es lo que se hereda, diríamos, y que queda reflejado en ese texto ancestral que termina siendo la letanía de la Flor de Jade. Eh, un texto que, bueno, tiene mucha historia y toda esa historia, o buena parte de esa historia, es la que se revela en el sexto volumen en concreto. No puedo avanzar mucho en ese sentido, Manu. Si tú has leído ya, si has acabado ya el sexto volumen, sabrás por qué. Porque si entro en esos detalles, voy a terminar revelando cosas que mejor que la leáis más que yo os la cuente en un directo. Pero básicamente lo que está hablando es de un conflicto que es, diríamos, del cual se hereda el mundo eh, presente. Quería saber hasta dónde. No entiendo exactamente cuál es el matiz que te preocupa. ¿Hasta dónde se extiende hacia atrás en el tiempo? ¿De dónde viene? Manu, has leído el sexto libro? ¿Has leído el sexto libro ya, no?
Claro, claro, es que es eso. Es decir, es que si voy demasiado atrás en el tiempo, ya nos metemos en un spoiler que directamente no se puede contar. No se puede contar. Pero básicamente entramos mm, la historia, diríamos, el discurso cosmogónico, eh, lo que plantea, es decir, es los dioses crean, diríamos, el mundo para... o sea, los dioses se separan en dos bandos, ¿vale? Y el bando, diríamos, de la oscuridad, y esto hay que plantear que, bueno, son conceptos modernos, no son aplicables a ese momento histórico, esto es folclore, ¿vale? Eh, está ganando. Y entonces lo que hace en el otro sector es crear el mundo para y crear una serie de criaturas para poder esconderse entre ellos. ¿Vale? Los que habéis llegado al sexto libro sabéis que no es así. Como no es así cualquier discurso cosmogónico folclórico, es decir, el hombre no sale de, o sea, la mujer no sale de la costilla de Eva, el mundo no lo crea el llanto de un dragón, ni, es decir, todo esto son interpretaciones, muchas de ellas, las más atrasadas en el tiempo, están en función simplemente de rellenar unos huecos que no hay manera de rellenar salvo con imaginación. Es decir, a partir de un punto es verdad que puede empezar a haber un recuerdo ancestral que se ha ido heredando probablemente a través de una tradición oral, pero nadie estaba aquí cuando se formó la Tierra. Entonces, claro, pues cada cultura en ese punto tan atrás, pues habla de habla de eso, ¿no? Es decir, el mundo cristiano, bueno, es el judaico en realidad, plantea que Dios crea el mundo, en otras culturas son otros dioses los que lo hacen y cada uno plantea de qué manera. Eso es un hueco insalvable, diríamos, en el conocimiento hasta que no ha llegado a nuestra época y hemos podido mirar las estrellas y entender, bueno, cómo se han formado los planetas y todo este tipo de cosas. En aquel momento no hay manera de solucionar eso si no te inventas algo, ¿no? Entonces, esa parcela, evidentemente, no es aceptable. Pero hay algo que sí tiene de trasfondo, sí tiene un trasfondo real. Al menos en el universo de Flor de Jade sí es eso. Es la huella de hechos reales que se han ido tergiversando en los discursos orales. Cada tradición oral, conforme las especies se han diseminado y han entrado y han construido sus propias culturas y tal, han adaptado esos discursos, pero al final tienen todos un trunco común. Por eso tú te vas a la tradición enana y te habla de eso. Te vas a la tradición elfa y habla de eso también. Con otros nombres, con otras cuestiones, pero sigue hablando de eso. Te vas a la tradición humana y también habla de eso. Y eso lo que nos está diciendo es que hay algo que realmente pasó, que probablemente no tiene nada que ver con cómo cuenta esas tradiciones que pasó. Pero ahí hay un fondo, ahí hay un fondo que merece la pena explicarse. Y ese fondo es el que se explica en realidad en el sexto libro. Y es la razón por la que evidentemente no puedo tocarlo. Pero es un tema súper interesante, porque eso es lo que yo al final he hecho. Es decir, yo siempre he dicho que mi formación como historiador, especialmente la de historiador, tiene un peso gigante en la construcción del universo de Flor de Jade. Y ahí es donde yo digo que la construcción del universo de Flor de Jade tiene cimiento histórico. Tiene cimiento histórico porque he tratado de hacer o de emular algunas cuestiones que como historiador, yo y todos los historiadores hemos visto cómo se ha desarrollado en nuestro mundo y con nuestra especie, con nuestra cultura y tal y cual. Entonces, es la idea de sacar esto es históricamente está probado que hay una serie de dinámicas que funcionan así, pues me las llevo
a mi mundo de fantasía. Entonces mi mundo de fantasía en realidad funciona, evoluciona y se construye como un mundo histórico. Eh, y tiene esos mismos matices, ¿no? Y la religión es una de ellas. Porque aquí el fondo es, no sé si alguien se lo ha pensado, es cómo surge la religión y por qué surge la religión. No una religión en concreto, no el cristianismo, el islamismo no, el concepto de religión y de espiritualidad y de la necesidad de construir algo que esté mucho más allá de lo que es una rutina y un día a día y lo que ves y lo que oyes. Y ese es el kit de la cuestión. Porque eso pasaría, o sea, ha pasado tal como ha pasado en este mundo y en cualquier otro. Porque el patrón, si hay un ser vivo inteligente, el patrón va a repetirse. Exactamente igual. Rim Rim, buenas noches. Perdón por el retraso y tanto, porque tú eres la persona que planteaste este tema. Tenéis al responsable de por qué hoy estamos hablando de dioses y religión. Mirad a qué hora viene. Estoy de broma, Jesús. Sabes que eres muy bienvenido en cualquier momento. Eh, mereces todo lo bueno y todo lo malo, en realidad. Eh, es una pregunta, Gerardo. Vamos a hablar de las necesidades de explicar lo trascendental. Podemos hablar, claro. Desde el punto de vista histórico y antropológico se tienen clarísimas. Es decir, hay cosas. Yo en este particular digo siempre, a ver, se tienen clarísimas con los huecos obvios. Pero en este particular es cuando igual me viene un señor con mucha frente y me dice, es que no sabemos cómo los egipcios construían las pirámides. No, señor, no lo sabrá usted. Los historiadores llevamos mucho tiempo sabiendo exactamente cuáles son los procesos para construir una pirámide. Nos lo contaron los egipcios. Le digo más. Entonces yo digo exactamente lo mismo. Hay un montón de cuestiones que yo creo que el gran público, sin querer ser ofensivo con este término, si el público no especializado piensa que son grandes misterios de la vida y no lo son. O sea, se tiene perfectamente claro cómo el ser humano llega a la espiritualidad y cuál es la clave, cuál es la piedra de toque clarísima, que es el concepto de identidad. Es decir, el mismo instante en el que el ser humano se percibe como individuo y se da cuenta de la finitud de su vida, es cuando empieza el proceso de trascendencia y la construcción de una serie de cuestiones. Es el absoluta vacío cósmico que se produce cuando una persona entiende plenamente que en algún momento va a dejar de existir. Esa es la clave que genera todas las religiones del mundo. Ahí está. Todas las religiones del mundo tienen un más allá. Porque es vital. Porque sin eso no hay apaciguamiento de la angustia cósmica, ¿no? Y entonces es vital. Es lo primero que se tiene que plantear, ¿no? Y a partir de ahí se generan un montón de cuestiones. A partir de además, bueno, el, el, el otro gran concepto, que es la explicación de los fenómenos que no puedes explicar. Hoy entendemos perfectamente cómo se genera un rayo, pero el primer ser humano consciente que se dio cuenta de lo que era un rayo tuvo que dar una explicación. Nuestro cerebro tiene un problema enorme, es nuestro gran avance, pero también es nuestro talón de Aquiles. Necesitamos encontrar una respuesta. Necesitamos encontrar una respuesta a la pregunta. Si no hay respuesta, se produce angustia, se produce desasosiego. Entonces nuestro cerebro está preparado para que, si la respuesta no aparece, tú la generes. La cuestión es poder calmar la ansiedad que supone una pregunta sin respuesta. ¿Qué es lo que forma el rayo? No lo sé. Y el ser humano, tu cerebro no se puede, es como que colapsa. ¿Cómo que no lo sabes? Hay que generar, porque estamos diseñados para eso. Es decir, nuestra evolución como especie de mamífero
le echó todas las fichas a lo que tenemos de cuello hacia arriba. Todas las fichas de la evolución las gastó ahí. ¿Quieres meterte unas garras más 6 para destrozar? No, 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 no. Potenciame el cerebro. Y así. Y nuestro cerebro está potenciado básicamente para entendernos nosotros y entender el mundo que nos rodea. Somos la especie que mejor o que más capacidades potenciales tiene para entender el contexto en el que está. Y podemos hacer cosas que no pueden hacer la inmensa mayoría del resto de los animales, que es proyectarnos al futuro y retrotraernos al pasado. Y ser capaz de abstraer ideas. Eso es lo que ha hecho que un mamífero que empezó colgado en un árbol como un montón, hoy pues tenga dominado todo el planeta y se lo esté cargando como no lo estamos cargando y construyamos rascacielos hasta el infinito y mandemos ondas al otro extremo de la galaxia, que todavía les queda mucho por andar, pero que por ahí van, ¿no? Eso es posible gracias a ese principio. Hay muy poca gente, yo lo utilizo en Flor de Jade, sabéis, los que habéis llegado al sexto libro, que es uno de los pensamientos que elabora Cronista, la idea de las huellas, los caminantes y las huellas. Para cualquier animal una huella en el barro es una deformación del terreno al que no le presta ninguna atención. Nosotros somos capaces de hacer algo que es absolutamente milagroso, que es pensar en que primero algo dejó las huellas. Eso es la marca de algo que ha pasado. Y luego deducir de dónde vino y hacia dónde va. Y proyectarnos en ese futuro. Eso no puede hacer nada. ¿Cuál es la gran evolución? El dedo prensil, por aquí. El dedo prensil lo tiene un mono también. Por aquí. Es eso. Y eso solamente hay una especie de mono que parece atisbar que hace algo parecido, que es el bonobo, es capaz de hacer algo parecido. No debería sorprendernos, pero una cabra no tiene ni puta idea de lo que es una huella, ni lo que significa, ni de lo que sirve, ¿no? Y esas dos cosas combinadas son las que nos generan las religiones. Pues mire usted, no sé lo que hace el rayo, pues alguien tiene que ser. Y empezamos a personalizar. ¿Alguien dónde? En una montaña, haciendo chocar dos piedras. Cuando aprendimos la metalurgia, pues bueno, pues era un tipo con un yunque, ¿no? Y el volcán, por qué echa fuego? Y tenemos que explicarlo. Y a partir de ahí hemos desarrollado todo. Y sobre esas bases, primero muy simples, hemos construido más. Pero es lo que hacemos los seres humanos. O sea, y a mí me parece fascinante, o sea, por otra parte. Entonces yo he querido jugar con todo este tipo de cosas dentro de Flor de Jade y dentro de este tipo de cuestiones. Por eso al final Flor de Jade termina siendo una cuestión que tiene, estas cosas tienen más peso que si el rey malvado ha conquistado o no ha conquistado o tal o cual, ¿no? Que sin ningún tipo de arrogancia por mi parte, es donde normalmente terminan derivando el resto de historias. En si el rey malvado conquista el reino de los buenos, o no lo hace, o se le detiene, o no se le detiene. Al final, los que estáis llegando a según qué parcelas y a según qué profundidades dentro de Flor de Jade, os dais cuenta de que la historia va por otra dinámica, ¿no? Es decir, también está ahí, tienes que tener un discurso, tienes que tener una historia, quiero decirte, tangible, ¿no? Con personajes, con esto, con lo otro, pero el debate es mucho más profundo en algunos aspectos. Y el mundo de la religión, de las religiones, de los dioses, de las creencias, de la espiritualidad, de para qué sirve, para qué ha servido, hacia dónde nos lleva y tal y cual, también está muy presente en este punto. Por eso a mí me parecía muy interesante cuando Jesús planteaba el tema, dije, sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar de esto? E insisto, hay muchos matices de los que podríamos hablar en general, sin llegar incluso a grandes trascendencias, ¿no? Sino muchos matices. Me comentaba Estela si habíamos hablado del culto de Kala. Es que no es
una casualidad que toda la trama se dinamite precisamente por la actuación de un grupo religioso y de un culto religioso eh, eh, en, en este contexto, ¿no? Es decir, no es una casualidad. Y de hecho no es una casualidad, además, que esa diosa en concreto eh, tenga, diríamos, varias caras. Una es la cara que plantea ese culto, que en el fondo son, diríamos, elementos radicales, y otra cara que plantea, de esa misma diosa la plantean los Nafarai, que ellos siguen diciendo que son profundamente adoradores de la señora, de Kala, que es la diosa de la noche, que es la diosa de la oscuridad, oscuridad entendiéndose el momento nocturno, ¿no? Eh, y que además yo sé, alguno por ahí habrá visto que hay una nota a pie de página en la que se sospecha que Kala es una es en origen una diosa élfica. En concreto, eh, de las tres tejedoras que el mundo élfico entiende que están relacionadas con el tiempo, las tres augures, bueno, las tres viejas tejedoras que son las que tejen el tapiz de los hechos, que sabéis que queda en una frase hecha, decir que algo está hilado en el tapiz, que suelen decir los elfos, es que algo está predicho, algo estaba destinado a suceder. Y esto se explica porque para los elfos el tapiz es una cantidad, es una gran madeja de situaciones y de hechos que se van tejiendo y van pasando y se van mezclando. Hasta que llega un punto en el que llega la tejedora, que es la que cierra los ciclos. Para ellos cierra los ciclos, ¿no? Esa tejedora es la que hace que un ciclo termine y empiece inmediatamente otro. ¿Mm? Pues en la concepción del tiempo para los humanos es una línea recta en la que es un eslabón en la que cada paso conduce al siguiente. Pero no tiene la complicación que tiene el concepto del tiempo para los elfos. Entonces se cuenta, hay por ahí una teoría perdida que dice que cuando los humanos adaptaron, diríamos, esos dioses a ella, creo que es Augur, Augur la desterraba, es decir, el tema del concepto del tapiz lo destierran, y entonces como que hubieran dejado sin trabajo a un dios. Y dice que ella, Augur, despechada, pues se transforma o se convierte en la diosa vigilante, porque Kalak en realidad es el nombre que se lleva a la luna. Y la luna, que, que tiene cierta similitud con un ojo. Entonces dicen que Augur lo que hizo fue arrancarse el ojo vidente, el ojo que todo lo observaba, y lo lanzó al cielo casi con despecho por aquella injerencia en la que incurrieron los humanos desprestigiando la labor que hacía. Y esto lo que está planteando es que quizá Kala es una diosa muy antigua que ha pasado de una concepción élfica a una concepción humana. Y es curioso que el planteamiento que hacen los Nafarai de la diosa Kala no tiene nada que ver, es casi antagonista con el modelo de diosa que el culto de Kala, que son básicamente los talibanes de esta diosa y de este culto, plantean. Son casi dos cosas irreconocibles. Y sin embargo son la misma. Y esto me diréis, ¿pasa? Claro que pasa. Es decir, el Islam que vais a recibir de un talibán no es el Islam que vais a recibir si vais al Corán y se lee sin ningún tipo de prejuicio previo. El Alá del Corán puro, duro de Mahoma no tiene nada que ver con el Alá que abandera a un extremista de esa religión.
como no tiene nada que ver el Jesús de Nazaret o la interpretación bíblica que hace un cristiano, diríamos, moderado, que, pues bueno, pues alguien del Opus Dei o de los Soldados de Cristo o de cualquiera de estas ramas absolutamente radicalizadas, en el que el modelo que te están planteando no tiene nada que ver, de hecho es casi antagónico con el modelo, diríamos, del libro religioso. Todo eso está ahí. Y yo creo que todo eso está en Flor de Jade también. Todos esos fenómenos. Eso es lo que a mí me interesaba colocar, en realidad. Y plantear esa diversidad, ese gran cosmos. Que en realidad todas estas cuestiones tienen, porque en la historia lo tienen. Y yo no me puedo despegar al final de eso. Estoy viendo un mensajito que me ha quedado colgado de José, que decía darle explicación a todo y me invita a pensar en algo. Y esa es la teoría del todo. Eh, que ella, precisamente, que sé que no ha llegado al sexto volumen, ni muchísimo menos, ya está apuntando. Y esa teoría del todo, esa teoría que explica y que nosotros los humanos la estamos buscando desde el punto de vista de la física teórica, creo que es uno de los grandes horizontes, por no decir el gran horizonte ahora mismo de la física teórica a nivel planetario, ¿no? Las grandes mentes están buscando la teoría del todo, están buscando esa ecuación que explica toda la realidad. Porque todavía no la tenemos mucha, pero no la tenemos. Y yo creo que José no sabe hasta qué punto ha afinado el tiro de flecha, porque yo creo que esa es mi otra gran pasión. Yo creo que de joven yo menosprecié muchísimo todo lo que eran las artes científicas, ¿no? Que para mí son artes, por eso las he llamado así, no es que me haya equivocado. La ciencia para mí es un arte. Hoy me he descubierto que la ciencia es un arte, que la ciencia es magia, en realidad. O que la magia es ciencia, podríamos decir también, ¿no? Y es otro gran pilar explicativo de la realidad. Porque al final yo soy un autor que está muy, no diría obsesionado, porque creo que no es la palabra correcta, porque obsesión tiene matices que probablemente no se dan y no se cumplen en mi caso, pero sí muy interesado en el concepto de la realidad, qué es la realidad. Y yo no sé cuántos de vosotros, y lo digo sin ningún tipo de carga malintencionada, porque es verdad, es decir, pasamos por la vida y nos están preocupando cosas que son muy preocupantes, como el sueldo, la crianza de los hijos, el trabajo, el amor y tal y cual, y muchas veces no tenemos espacio para pensar en este tipo de cuestiones. Algunos se preocupan por la divinidad, por Dios y por todo este tipo de cosas. A mí me preocupa, o sea, a mí me preocupa, a mí me parece tremendamente curioso y desconcertante el concepto de la realidad. Es decir, ¿a qué llamamos la realidad? ¿Qué es la realidad? Eh, y es un tremendo agujero negro. Esa pregunta, para mí, cumple aquella máxima de cuando miras al abismo, el problema es que el abismo te mire a ti, ¿no? Es de esas grandes preguntas que cuando pum pum te vuelven, te crean una sensación extrañísima. Entonces, todas las búsquedas, porque esto es lo apasionante del ser humano, una de las grandes líneas de búsqueda de conocimiento es precisamente desentrañar qué es la realidad, cuál es nuestra realidad, qué componentes tiene, qué existe todo lo que existe, nosotros percibimos todo lo que existe más de lo que percibimos,
Y estas preguntas se las empezaron a hacer en Grecia hace más de 5.000 años. Exacto, es eso. Es decir, y esta es mi opinión, y evidentemente es eso, ¿no? La orfandad cósmica, que es básicamente eso, el ser consciente de que, ¿qué coño es la realidad? Quiero decirte, ¿qué es esto? ¿Dónde navegamos, no? Es decir, somos una pequeña bola de agua en mitad de algo inconcebible por gigantesco para nuestra escala, pero eso dónde está y forma parte de qué, ¿Qué, cómo se forma todo eso. Es una cantidad increíble de cuestiones para las cuales ahora tenemos un montón de respuestas, pero que siguen surgiendo millones de preguntas. Y quizá los que se han puesto realmente ahí delante han sido los científicos. Y yo cuando tenía 15 16 18 años, valoraba mucho la pasión del artista, la trascendencia mística del artista. Y, y conforme han pasado los años me he dado cuenta de que todo eso era muy poser y que toda esa trascendencia mística del artista es muy poser también y que quienes realmente se ponen en, ¿sabes?, los pantalones para responder a esas preguntas son esos matemáticos y esos físicos y esos químicos que yo despreciaba con 16 años y que ahora me parecen héroes, ahora me parecen los grandes héroes de la humanidad, ¿no? Eh, en fin, ellos están buscando esas preguntas, yo me hago esas preguntas y esas grandes preguntas al final forman parte de esta eh, enorme saga que lleva conmigo prácticamente desde que soy consciente de que existo, hasta un punto en el que, bueno, todo esto se mezcla y uno tiene la sensación casi de ser profeta de su propia historia, ¿no? De decir, bueno, hay algo que a mí me impulsó a contar esta historia, contarla de esta manera, contarla eh, de, con esta fórmula, y soy la única persona que puede contarla. Y todas estas cosas se mezclan, ¿no? Y yo espero, y de verdad lo espero, lo deseo, es casi mi pequeña fantasía húmeda, que haya sido todo esto lo que ha hecho que vosotros hoy estéis aquí, que os intereséis por este trabajo, que lo consumáis de esa manera, que para vosotros sea una experiencia. Yo siempre hablo de experiencia lectora. No es leer, es tener una experiencia lectora. Y yo he querido cuidar mucho esa experiencia lectora con todo lo que a mí me parece interesante, con todo lo que a mí me parece nutritivo, con todo lo que a mí me parece que es digno y merece estar en una historia. Aunque esa historia habla de un mundo ficticio, que no es tan ficticio, y de personajes ficticios que en realidad tampoco son tan ficticios, ¿no? Yo espero haber hecho ese cóctel, en unos casos molotov, en otros casos mágico, ¿no? Que, que sea y que sean esos ingredientes los que eh, hayan hecho que hoy nos podamos estar juntando aquí. No sé el número, pero estoy seguro que de muchos lugares muy diferentes, ¿no? Hablando de una misma cosa. Exacto, David. Y esas son mis refuerzos. Es decir, cuando decís ese tipo de cosas, esos son mis refuerzos. Eh, yo incluso, después de ponerme muy técnico y de ponerme muy científico, hay una parte de mí que dice, y no sé si realmente los personajes me hablan. Es decir, porque me habéis oído hablar en las sesiones de la mañana, en las sesiones de trabajo. Y, y no, o sea, no me retracto de nada de eso, ¿no? Es decir, de cuando digo, mira, no, yo no improviso, hay una línea y esto, lo otro, en los diálogos dejo que el personaje se expanda y ese personaje se expande porque le hemos construido una personalidad muy firme y tal y cual. Y hay una vocecita dentro de mí muy pequeña
que evidentemente se confiesa así, diríamos en petit comité, que dice, pero es que no puedo asegurar que no me hable el personaje, ¿no? Que realmente no esté realmente sentado al lado mía y me diga, no, eso no, no, eso no. Yo soy así y hago esto y hago lo otro y tal, ¿no? Hay veces que un escritor tiene sensación real de que los personajes le dicen cosas, que quieren hacer cosas, que quieren ir por una dirección y no por otra, ¿no? Entonces, también hay un componente que no dominamos, que no controlamos, ¿no? Y eso mañana puede que haya algún científico que diga, y esta es la explicación científica, y esta es la ecuación que lo explica. Yo antes lo negaba, ahora dejo la posibilidad abierta. No sé lo que es, no sé lo que es, pero espero que sea todo este cúmulo de cosas las que nos estén reuniendo en torno a este trabajo que es vuestro en realidad. Es decir, que he hecho yo, pero que es vuestro. Eh, en otros casos se llama esquizofrenia. Acabo de verte, Estela. Estás finísima esta noche, te lo digo de verdad. Y por estas cosas me casé con ella, en realidad. Se llama creatividad, y no sé si lo habéis leído. Se llama creatividad y no todo el mundo lo tiene. En otros casos es esquizofrenia. Yo, en este caso, no sabría por cuál de las dos cosas decantarme. Y bueno, no sé qué hora es, no sé si estáis cansados, no sé si queréis tomaros una birra, que hoy es San Patricio, y, y ese tipo de cosas. Eh, 22:41, lo cual vienen a ser las 10, casi las 11 menos 20, ¿no? Sí, de números, en serio. Eh, este tipo de cosas igual no debería de hacerlas en público porque evidencio dónde están mis grandes carencias. Yo cuento con los dedos, con esto ya os lo digo todo. Porque los números y yo estamos peladitos. 1 hora y 40 de charla. Estupendo. Pues si no tenéis ningún añadido, que estoy absolutamente gustoso de responder, ampliar o cualquier cosa, por mi parte, yo creo que está todo dicho. Bueno, no está todo dicho, pero está suficientemente dicho y suficientes cosas dichas. Eh, es un placer siempre tener estas charlas con vosotros. Hay que proponer temas, sí. Eh, Dice Sinia, yo hago de los personajes mis amigos. Y siendo que pensábamos que sería el último libro, tenía pena de no volver a saber más de mis amigos de la Flor de Jade. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito, en serio, Sinia! ¡Qué delicioso! Porque... Ah, nunca está todo dicho, no os preocupéis. Por eso digo, está suficientemente dicho, creo que está bien lleno el tema. Pero en serio creo, Siria, que hay muy pocas cosas y vosotros tenéis la habilidad de encontrar, siempre digo lo mismo, siempre que alguien dice algo que realmente me impresiona y que me parece increíble, me parece de las mejores cosas que se le pueden decir a un escritor, siempre hay otro momento, otra persona y otra razón y otra frase que me hace volver a repetir lo mismo, pero es que en esto yo creo que lo he dicho un montón, creo que tengo el grupo de lectores más bonito y más generoso y más especial del universo. Estas son las cosas que hace que uno se sienta absolutamente feliz de haber elegido la profesión que elige, o que elegí yo en este caso. Creo que porque los libros al final son libros, las historias al final son historias, y hay un montón de historias. Historias que hemos hecho en este tiempo presente, historias que venimos arrastrando desde hace siglos. Que alguien diga, que alguien diga que considera a los personajes de una historia sus amigos, me parece tan enorme que a un escritor capaz de escribir volúmenes de 800 páginas se le agotan las palabras. O sea, no hay en este momento palabras que yo
plantear. Lo único que puedo pensar es, algo estamos haciendo bien, algo estamos haciendo bien. Cuando, cuando tus lectores te dicen ese tipo de cosas. Y por eso directamente, por eso es lo que justifica que yo piense que sois mi 13ª, que sois la gran legión que sostiene este, a este escritor. Vosotros sois los que levantáis el estandarte. ¿Cuántas veces he dicho que han sido mis lectores los que me han dado ese empujón que hacía falta en el momento que hacía falta? No sé, porque no voy por ahí mirando lo que le pasa a otras personas. No sé cuántos eh, escritores que no estén encumbrados totalmente. Yo no me siento absolutamente encumbrado. Yo sigo siendo parte de vosotros, pero a mí la gente no me cae en masa, no estoy en las grandes listas de top ventas, ni mi careto lo conoce todo el mundo, como yo conozco el de Stephen King, no sé, o el de Rowling. Y sin embargo, tenéis detalles gigantes con este trabajo, que al final es como un hijo. Y una madre igual le resulta más halagador el que un tercero halague al hijo que a ella misma muchas veces, ¿no? A un padre, no hace falta que sea una madre. Es decir, es como el orgullo del vástago, ¿no? Y este tipo de cosas son las que me hacen venirme arriba y plantear cuestiones como esta, ¿no? Como abrir un Twitch y tener un canal en el que podamos, pues eso, interactuar tú a tú en directo y a tiempo real, no importa si estás en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Argentina o en el Polo Norte, ¿no? Que eso no sea la barrera, necesariamente. Y, y estas son las cosas, es decir, vosotros sois los culpables de que yo me venga arriba, de que añada un volumen más, de que plantee alguna cosa así. Y yo estoy profundamente emocionado de que esto esté pasando así. Que Antonio dice que alguna vez tuvo que recurrir al carácter enano para superar algunos problemas. Así son las historias inspiradoras. Chicos, en serio, si me queréis ver en directo con una taquicardia, seguid en esta línea. Qué bonito, en serio. Mira, yo creo en los enanos. Yo he planteado a los enanos como son porque creo que hacen falta. Quiero decir, igual que para mí la relación que tienen Olwen y Gering es la relación absoluta del amigo. Es decir, la amistad es eso. Eso, lo que ellos tienen es la amistad. O sea, todo lo demás es un pálido reflejo. Eh, porque, y esta era la parte que yo cuando hablamos en su momento, os juro que yo le tengo un respeto como autores bestial a prácticamente la mayor parte de los grandes del género o no. Para mí Martin me parece un narrador y un contador de historias y un escritor soberbio. Rowling me parece me parece, vamos, una de las cosas más salvajes, bestias e impredecibles que ha dado la literatura de los últimos tiempos, al margen de que la estén poniendo a la pobre como un trapo por un montón de cuestiones. Pero el trabajo, lo que ellos han hecho, la narrativa, la construcción de personajes, todo este tipo de cosas me parecen bestiales. Yo no quiero en ningún momento compararme ni pensar que estoy a la altura como para mirar a los ojos a ninguno de ellos. Pero sí bien es cierto que recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de Martin y que yo decía, a mí, a pesar de esto que pienso de Martin, a mí la literatura de Martin no me termina de empatizar, porque creo que es un pesimista. Creo que él es un pesimista con respecto al juicio que tiene y a la visión que tiene del ser humano. Y en los libros, yo creo que en la serie también ha pasado. Si alguien podía apuñalarte por la espalda,
te va a apuñalar por la espalda. Si alguien tiene la oportunidad de sacar algún tipo de beneficio, tienes el 100% prácticamente de garantías de que lo va a hacer. Y yo creo que hay muchas personas que se aprovechan de una situación de debilidad de otro. Y hay un montón de personas que son incapaces de hacerlo, también. Y que pesan tanto, y que están ahí en el mundo también. Él decidió enfocarse en unas. Yo no voy a decir que he decidido enfocarme en otras, pero los personajes importantes, los referentes, los faros, sí tienen ese tipo de cosas que las hace nobles, porque están también en el mundo. Entonces yo he decidido que una de las parejas de personajes importantes va a tener una relación de amistad que es el epítome de la amistad. Es como yo considero que es la amistad. Es decir, se pone el pecho delante. Punto. Ya está. Confío en él. Punto. Ya está. No hay vuelta de hoja. Y eso es carácter enano también, ¿no? Es decir, eso es parte de cómo yo he improntado a los enanos. ¿Por qué? Porque quiero pensar que hay gente así. Porque quiero pensar que, que sacar el pecho, de poner el pecho a las balas, es la actitud. Porque, eh, porque uno se cae y se levanta, y se cae y se levanta. Y cuando hay un camarada que te pone la mano, se agarra la mano del camarada. Y si en lugar de ser uno somos la línea, más. Es decir, no tengo intención de dar un discurso ideológico, en ningún caso, pero sí demostrar que hay alternativas, que hay otras realidades y, y, y que seáis capaces de ver eso, entender eso, pero sobre todo aplicarlo, ¿no? A mí me parece enorme, o sea, a mí me parece enorme. Pero os voy a decir algo, yo lo hago, porque yo debo de ser el primero en hacerlo. Yo debo de ser el primero en decir qué harían mis enanos, qué haría Olwen, qué haría Gering, qué haría, cuál es la actitud, cómo se solventa esto. Y es eso, la amistad es, la amistad, o sea, quiero decir, es que no quiero reventar mierdas, ¿no? Pero al final Flor de Jade va de esto, al final Flor de Jade va de nosotros. Lo digo y lo repito y lo machaco muchísimo en el sexto libro. La Flor de Jade habla de nosotros. Y, y esa es, al final, la esencia. Todo lo demás ha sido fuego de artificio. Si el fuego de artificio además es bonito, es impactante, es emocionante, está genial, está genial. Porque además toda la profundidad ha salido también de esto. Ha salido de esos personajes individuales, de esas pequeñas historias. Por eso tanto diálogo, por eso tanta escena. Se mata poco en Flor de Jade, entenderlo, hay 6 volúmenes, ¿vale? De más de 600 páginas. Se mata poco en Flor de Jade. El conflicto es inevitable, somos herederos del conflicto, funcionamos con el conflicto, pero no es la esencia, en realidad, ¿no? Es parte más de esa realidad que en el fondo este autor todavía no sabe dónde ubicarla, ¿no? Y en fin, este tipo de cosas creo que ha sido la charla más emocionante de todos los viernes que hemos tenido. Mira que el día de la 13ª fue chulísimo y me sorprende un montón. Me sorprende porque pensé que iba a ser un tema árido, un tema que igual a nadie le interesaba especialmente. Cuando he visto que Jesús tardaba 3/4 de hora en venir, dije, pues ni al tío que lo propuso. Es broma, Jesús. Es broma. Pero en serio, creo que han salido cosas muy bonitas de esta charla. Me lo he pasado genial, me lo he pasado realmente bien. Espero que podamos repetir este clima, porque es un clima muy interesante para mí, muy nutritivo para mí. Si a vosotros os parece
os parece bien y estáis igualmente cómodos, eh, espero, confío en que podamos proyectarlo. Eh, Gracias, Inia, gracias. Eh, la cuestión es esa. Empezamos a acotar, o sea, empezamos a notar que empezamos a tener falta de temas. Así que puede ser interesante que me facilitéis la tarea. Habrá tema el viernes que viene, y el siguiente y el siguiente. Pero agradecería la ayuda, la inspiración. Y bueno, no sé qué mucho más aportar en este. Me ha parecido un cierre muy bonito, me ha parecido un cierre muy emotivo. En general me han emocionado muchísimo las cosas que habéis dicho. Creo que está más allá de decirle a un escritor, qué bien escribes, cuánto me gusta tu historia, que ya está muy bien y que es algo que se agradece un montón y que ayuda muchísimo y que inspira muchísimo. Pero las cosas que a veces vosotros decís de esta historia, en el buen sentido, me ponen los pelos de punta, ¿eh? Y es difícil. Y entended que yo soy una persona emotiva, que se controla o trata de controlarse mucho. Las personas que están cerca lo saben. Hay veces que tiemblan las rodillas por las cosas que decís. Pues no sé qué mucho más añadir. Creo que vamos a ir cerrando si os parece bien. Bueno, esta es la última emisión de la semana. El lunes volvemos. No, tengo que hacer el inciso, ahora que estáis. Tiene una naturaleza totalmente distinta, pero he pensado que igual, de manera puntual, siempre que no haya nada, y esto espero que todo el mundo lo entienda, no haya nada en mi vida que plantee una alternativa mejor, los sábados podría hacer stream de juego con la dinámica que tenemos de los streams de juego, básicamente porque, bueno, es un día en el que puede haber otra afluencia de gente. Es un día de descanso y entonces, bueno, ¿por qué no hacer trabajo? Porque podría hacerlo. Podría hacer una charla como estas, podría hacer sesiones de escritura, y es porque en realidad quiero reservar los fines de semana para descanso, para ocio, para relax. Lo que estoy haciendo es invitaros a ese relax, que bueno, tendrá unos horarios mucho más distendidos que lo que tenemos planteado a lo largo de la semana. Siempre y cuando no haya una cuestión, diríamos, una quedada con amigos, una oferta de cualquier otro tipo de ocio, ¿vale? Entonces, lo he puesto en el horario, está, diríamos, un poco abierto, serán sábados puntuales, puede que haya 3 sábados que lo hagamos y luego nos tiremos 2 o 3 que no haya nada, y tal. No concreto juego porque quiero darle opción a otras cosas. Igual un sábado jugamos a un juego en concreto durante prácticamente todas las horas de emisión que estén, o jugamos a 2 o a 3. Meteré algunos juegos, si puede ser, de online, de multijugador, por si alguno de vosotros juega esos juegos, quiere jugar conmigo. Es decir, este tipo de cosas. Quiero que el sábado siga siendo un día de ocio, a fin de cuentas, porque es necesario. La única cuestión es, bueno, compartir ese ocio con vosotros. No estáis obligados, no seguiré más o menos la línea de siempre, pero bueno, podéis estar ahí, siempre podemos charlar, siempre podemos compartir un ratito. Vale, ya os digo, no es nada fijo, será un poco según el sábado, según las propuestas. Y dicho esto, eso sí, el lunes sí, 9 de la mañana, la guarida del escritor. Estamos escribiendo Flor de Jade, 7 oscuridad, 3 inmolación.
Estáis invitados todos los que tengáis la intención de pasaros por allí. Desde 9 hasta las 12, 12 y media. Vamos a ampliar un poquito el rango de trabajo. Y esa será la próxima cita. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí. Me habéis hecho muy feliz. Ha sido una charla magnífica. Todos los que habéis participado en el chat. Y los que no lo hayáis hecho, que habéis estado escuchando, habéis estado atentos, si os ha satisfecho, si os ha parecido una charla interesante, pues eso que nos llevamos, eso que yo me llevo personalmente. Y no mucho más. Hoy no es día, todos los que estáis aquí, yo creo que conocéis el trabajo, conocéis la obra. Los que no sois seguidores, sois suscriptores. Muchísimas gracias a todos por estar, por existir y por decidir invertir un ratito de vuestro tiempo en esta cosa nuestra y esta cosa que hace este señor de aquí de la barba, que está encantado de compartirla con vosotros. Helgaru a todos, Helgaru 13ª. Nos vemos el lunes a todos los que queráis aparecer por ahí. Y ahora nos vamos, mirad, con qué transición tan guapa.